las palabras. Algo importante. Les decía ayer, hice un comentario bien bueno en el Shabbat. Cuando un doctor en una necropsia, cuando alguien se muere y lo tiene que abrir para mirarle la causa de su muerte y le revisa todos los órganos, nunca encuentra la voz. Nunca la encuentra. ¿Dónde está el órgano de la voz? ¿En la boca? ¿Ah? En el alma. Interesante. Pero tampoco encuentra el alma. Bien, buen punto. ¿Qué es lo más referente físicamente que encuentra? Las cuerdas vocales. Pero las cuerdas vocales no ejecutan nada por sí solas. Necesitan ruaj, aliento, viento, viento. Los que son músicos que le enseñan a respirar desde aquí, desde el diafragma, para que puedan cantar. Pero la voz como tal es inexistente en el ser. Parte del alma a causa de un pensamiento que necesito comunicar, y luego viene el ruaj y suelta hálito, viento, y actúa con esas cuerdas y sale la voz. Y con eso se sostiene el universo, con la voz y las palabras de Dios, como una frecuencia. Y Devarim es eso, las palabras. ¿Las palabras de qué? De la Torá. Las palabras en este caso específico de Moshe, paradito en la frontera, Monte Nebo. Arriba en la cúspide del monte podía divisar después del Jardín la tierra prometida. Y desde allí el Padre le permitió transmitir estas últimas palabras. Palabras que traen un resumen de toda la travesía del pueblo de Israel en esos 40 años, en las cuales entreteje los mandamientos de Dios, porque en Deuteronomio hay un extenso resumen de todos los mandamientos, pero con una exhortación casi paternal, como lo que le estábamos diciendo a nuestros jóvenes acá, de que no tengan miedo, que simplemente obedezcan, que van a alcanzar y a conseguir las promesas de Dios. En el recuento les cuenta las cositas muy sutilmente en las cuales la generación anterior falló. Y como que les dice, hombre, no cometan ustedes los mismos errores. Mire que ustedes ya están aquí a pico y cuarta para pasar a una tierra ancha, espaciosa, donde fluye la leche y la miel y donde se van a cumplir todas estas bendiciones. No recuerdo con quién hablaba en estos días. Creo que era con Mónica Bucanas. Sí, era con Moniquita después de la operación. Está en proceso de recuperación. Las cosas van bien. Agradecemos por la vida de la hermana Arsenia Maura y todas las que están apoyando, la esposa del hermano Juan. Gracias, amada, que ustedes ha sido un regalo ahí al ladito de ella para poderla cuidar. Y yo hablaba con ella y le decía, porque ella me decía, pastor, tengo el privilegio de tener 24 horas una doctora a mi lado. Arsenia Maura es doctora, me mantiene ahí al lado de ella. Entonces en ese momento se venía a mi mente ese pasaje donde el Padre le dice a ellos, miren, si ustedes a mí me obedecen, van a vivir en casas que ustedes no construyeron. Van a disfrutar de cosechas que ustedes no sembraron. Van a tener la riqueza y el bienestar que ustedes nunca produjeron, sino que yo se los voy a dar a ustedes porque me place en amor dárselo a ustedes.
Son unas palabras desafiantes si nosotros las comparamos con la bendición. Todos queremos bendición, ¿cierto? Padre, que el Padre me bendijera con este trabajito, que el Padre me bendijera con este aumento, que el Padre me bendijera con otro carrito, ¿cierto? Es una bendición que todos esperamos de una forma u otra. Pero estas palabras son demasiado pesadas, demasiado. Yo les voy a entregar todo lo que otros hicieron y se los voy a quitar a ellos porque a mí me place quitárselos para dárselo a ustedes. Como que pareciera injusto, pero como Dios no es injusto, sabemos que ellos obraron mal. Sabemos que ellos no tienen a Dios. Dios nunca va a hacer una injusticia de quitarle a una persona justa algo para dárselo a... No. Había unas razones de peso para decir, yo tengo un pueblo que estoy preparando en el desierto, que ha aprendido a caminar en fe, en obediencia, y yo les voy a entregar a ellos todo lo que tengo para ellos. Y eso se ve en las palabras de Moshe en esta primera liyae, en esta primera paracha de Barín. Todos los que entraron a la paracha el día de hoy, pues ahí hablaron de todo este recuento. Yo tuve el privilegio de hablar de esta amonestación paternal, pero el mensaje del día de hoy, el Padre me lo lleva conectando hace días. Y claro, tiene que ver con la restauración, pero le puse por título Restaurando las casas. Las casas. Cualquiera que esté bien involucrado en el mensaje de la casa de Israel, pues pensará, ¿por qué yo puse ese nombre? Restaurando la casa de Judá y la casa de Israel. No, restaurando las casas de nosotros, las casas. Mire que no estoy utilizando la palabra hogar, las casas. Porque en las casas correctas, en las casas que viven de la forma correcta, se puede establecer el verdadero hogar. Pero hay que restaurar también la casa. Vamos a hablar de ese tema. Hoy mi enfoque va más a la propiedad nuestra, a nuestra casa. En estos días me despertó una señora como a las 10 de la mañana me despertó. ¿Qué pasó? Sí, porque yo me acuesto como a las 4 o 5 de la mañana, 3 de la mañana. Para mí es un madrugón. Y era el censo. Y me dijo, ay, yo le dije, pero eso no es con cita, ay, no me diga que, ay, hágame el favor, ay, entre pues. La atendí. Y esta persona del censo hacía algunas preguntas y me decía, ¿usted es dueño o renta? No, yo rento. No importa si es propio, rentado o prestado, es tu casa. Es tu casa. Ahí quiso Dios que tú vivieras hasta que la nube se levante. Hasta que la nube se levante. Y te tienes que ir para otra casa, ¿cierto? Coges todos tus corotos, envuelves y arrancas. Y quiero iniciar la enseñanza hablando de casa, vivienda, pero una casa en especial y la restauración de esa casa para que podamos luego enfocarnos en la de nosotros, conectar con la casa de nosotros. Recordemos que vivimos en los tiempos de mayor restauración de la historia humana. Yo me he puesto a meditar en eso, creo que María Salas. Hay personitas con las que yo hablo que están muy conectadas con el plan profético de este tiempo y ustedes saben. Adela, Rocco, Erazo, familia Erazo, Angulo, saben que familia Martínez, estamos viendo tiempos extraordinariamente especiales. O sea, de la misma manera que se marcó la historia hace 2000 años con la venida del Mesías, la primera, se va a marcar este tiempo. Se va a marcar. Y usted forma parte de esta temporada. Si es que ese pendiente, no piense que este es otro tiempo más que pasa sin son ni gloria. No. Van a pasar cosas muy poderosas en este tiempo.
Entonces tiene que estar pendiente de que este es el tiempo de la mayor restauración de la historia humana. En el caso nuestro, fue gestada desde hace 2000 años a través de la predicación y la gracia. Empezaron a predicar unos judíos desde Jerusalén, luego hasta Samaria, por todo Judea y ahora hasta los confines de la tierra, un mensaje de gracia, y se hizo una pesca, porque la orden era: vayan y pesquen hombres, pesquenlos, pescar hombres. Es un término bien bonito, Juan Carlos, pescar hombres. Usted podrá ser un mago pescando sierra, pescando, ¿qué es lo que más pesca usted? ¿Cómo? Rabinubia. Pero el desafío más grande es pescar hombres. Con todas esas escamas mentales que tenemos los hombres para evadir y eludir el llamado de Dios, y uno pescarlo. Fuerte. Pero imaginémonos ya esos buques gigantescos de pesca ya listos. Yo opino que ya la pesca se hizo. Ya esas redes gigantes se abrieron sobre la superficie de esos barcos pesqueros gigantes. Y entonces en este momento es como si ya las redes estuvieran tirando todos los pescados ahí, que cogen esas redes gigantescas, que las sacan con unas grúas impresionantes, que uno siente que el barco se va a doblar, se va a hundir del peso de eso. Y luego empiezan a escoger y queda uno tremendo cómo cogen unos pescados y vuelven y los tiran al agua. Tortugas y vuelven al agua. Tiburones y vuelven al agua. Pulpo y vuelven al agua, porque ese no era el objetivo de pesca. Y ese detallito a mí me pone a pensar en aquellas frases donde el Mesías dice: van a haber unos que los voy a coger y los voy a tirar otra vez para afuera. Todo el sistema de pesca, piénsenlo, es así. Si un barco lo único que se va es a buscar cardumen o pescado, atún, no le interesa sino el atún. ¿Por qué? Porque le van a comprar atún, no otra cosa. Y ya empieza un proceso de selección. Eche eso para afuera, eche eso para afuera. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Esas redes están llenas, se basean sobre la cubierta de los buques pesqueros. Y en el caso nuestro, Dios hace una selección por el ruach de esos peces, de esos pescados. No, eran peces en el agua, ahora son pescados. Estos pescados tienen dos características. Si son kosher, tienen que tener aleta y escama. Pues en este caso tienen que tener Torah y Yeshua. Bien, yo voy bien, ¿entendió? ¿Alguien entendió? Tienen una característica estos peces. Tienen que tener Torah y Yeshua. Ustedes ya saben todos los versículos que obedecen al patrón bíblico. Son los peces de este tiempo. Son los peces de este tiempo. Son llamados o somos llamados casa de Israel. Casa de Israel. Una frase importante. Importante. Y nosotros no podemos descansar de dar información acerca de qué es la casa de Israel. La casa de Israel no es cristianismo neto, no es cristianismo denominacional. La casa de Israel no es mesianismo. Entiendan eso, no es mesianismo. La casa de Israel es lo que dice Santiago 1:1. Jacob, siervo del Adón Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. ¿Para quién era el evangelio? Para las 12 tribus que estaban en la dispersión. Montones de gente. Claro, en la parachá de esta semana, hoy, dice en el versículo 8, en el versículo 10, 11,
que eran incontables como las estrellas del cielo. Y así estamos en este momento, somos incontables los que estamos viviendo este entendimiento de volver al mandamiento. Ya Yeshua hizo su trabajo, ya nos pescó. Ahora nos está clasificando a base de la obediencia. ¿Ok? Proceso importante. Los pescados que entienden que tienen las características de Moshe y de Yehoshua. Porque en esta parachá, ojo que hay un cambio de estrategia, una transición en el proceso. Moshe los cuidó en el desierto y los puso en el límite de la tierra, y ahora Yehoshua, Josué, los va a cruzar. ¿Quién es Moshe? Torah. ¿Quién es Yehoshua? El Mashiach. Esa es la tipología de Mashiach. Moshe es la tipología de la obediencia. ¿A qué? Al mandamiento. ¿Qué es Yehoshua? La tipología del Mashiach. Mashiach es el que nos entra a la tierra. Entonces, ¿qué ha hecho el Eterno? Nos está dejando listos con Mashiach para que solamente entendamos que las palabras de Moshe en esta parashá son las palabras de un padre que nos exhorta en amor a que guardemos los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para mantenernos en el estado de clasificación. Estos son los pescados correctos. Que no nos vayan a hacer, eche para allá. Importante esto. Siempre que encontremos ese patrón bíblico, estamos caminando en sana doctrina. Patrón bíblico, ¿cuál? Yeshua, mandamientos. Fe, gracia de esa fe que no merecíamos, pero ahora compromiso a causa de esa gracia. No es el famoso evangelio gratuito, donde ya no hay que hacer nada, no, sí. Por amor, en respuesta a ese regalo precioso, entonces yo me comprometo a vivir bajo el pacto. Vivir bajo el pacto. Diga conmigo, Beit Hamikdash, la casa de la presencia. Beit Hamikdash es la casa de la presencia. ¿Cómo lo tradujeron así rapidito? Templo. Templo. Pero vamos a analizar la palabra templo e iglesia. No, la palabra correcta es el Beit Hamikdash, la casa de la presencia, la casa. Restaurando las casas. La casa de la presencia, las casas donde habita la presencia. Porque ya no está el Beit Hamikdash. Ya no está. Quiero hablar hoy de esta casa en especial y lo que es referente a esta restauración para esta casa. Yo creo que ya se dieron cuenta que esa es una representación del Beit Hamikdash, ¿cierto? Muy rústica, pero sin yo hablar, ¿quién dijo? Ese es el templo. Levante la mano el que dijo, ese es el templo. Ahora uno viene honesto, ¿qué es eso? ¿Quién pensó? ¿Qué es eso? Levanta, ¿usted dijo qué es eso? El Beit Hamikdash. Es más parecido, ¿sabes a qué? Al Mishkan. Pero lo que quise hacer fue la representación de el área del templo sagrada, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Espero que el Tetris, no, la maquetica de Legos de madera cumpla con el propósito. Ahí no se ve sino como una rume de palos. Pero bueno, búscate como, no sé, una camarita distinta. Tráete así a Leo con el, para que lo disfruten allá. Pero sí, se ve como el templo. Ojo, el propósito es que usted me permita contarle esta historia de la restauración de la casa a la manera que yo acomodé los versículos bíblicos. Ponga atención, por favor, porque quiero que usted vea lo que representa la casa de la presencia. Y el primer versículo que quiero que traigamos a la mesa es segundo libro de Samuel,
capítulo 7, el pasaje que está del versículo 1 al 6 y dice, segundo de Samuel 7, segundo. ¿Por qué no digo segunda? Porque no es una carta. Muy bien. Dice segundo libro de Samuel. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, ¿cuál rey está hablando? David. Ya David estaba habitando en su casa como rey, después de que Yudhai-Bajei le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor. El rey dijo al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca de Elohim entre cortinas. Un sentimiento que embargó al rey más simbólico, al pastor de Israel más simbólico, a la presencia más clara de lo que Dios quiere como un rey para su pueblo. Entre él y Salomón, mientras que estuvieron bien, son el pináculo del modelo perfecto del rey que Dios quería para su pueblo, reyes que cuidaran a su pueblo, a sus ovejas. Esos son los, y él está diciendo: ¿cómo yo voy a habitar en una casa grande, bonita, con piscina, tremendo patio, carros y el trono de mi Dios entre cortinas? ¿Cuál es la fijación de un verdadero adorador, hijo de Dios? Primero, el bienestar y la grandeza de mi Dios. Primero él. Recuerde que está hablando un rey. Si yo se los dijera de parte de cualquier fulano que no tiene ninguna connotación de grandeza, pensar así, pues cualquiera nos podría. Pero espérate, que es que está hablando aquel que fue llevado a ser rey de Israel, el corazón que tenía para pensar primero en la comodidad, el bienestar de su Dios, de su rey eterno. He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca de Elohim entre cortinas. Y Natán respondió al rey: ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque Yudhai-Bajei está contigo. Natán hasta ese momento no le contestó como un profeta, le contestó como un hombre común y corriente que lo aconsejaba. Le dijo: no, men, ya todo lo que has logrado, la clase de tipazo que sos vos, el corazón tan lindo que vos tenés, no, haz lo que vos quieras, andá, construir lo que vos quieras. En esa noche dice la palabra en el versículo 4, pero aconteció que esa misma noche llegó palabra de Yudhai-Bajei a Natán, activó el don profético y le dijo: hey Natán, calma, ve y le dices a mi siervo. Era el rey de Israel, pero delante del rey de reyes era el siervo. Ve y dile a mi siervo, al hombre que me obedece con todo su corazón, a David: así dice Yudhai-Bajei, ¿tú me edificarás casa en que yo habite? Si yo lo lleno todo, ¿qué casa me vas a hacer a mí? ¿Cierto? Primera pregunta. Porque no he habitado en casa alguna desde el día en que hice subir a los hijos de Israel de Egipto hasta el día de hoy, sino que estuve en tienda y en tabernáculo. Oído, vamos a hacer la conexión para que podamos ver la historia clara, porque él le recuerda a David dónde habitó. Éxodo 25 del 8 al 9. Éxodo 25 del 8 al 9. Desierto os digo. Le leo desde el 8. Dice la escritura: y harán un santuario para mí, y seré visto en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo del tabernáculo y al modelo de todos sus utensilios, así lo haréis.
El Eterno en el desierto, después de presentarse en el monte Sinaí, dijo: voy a habitar en medio de ustedes. Quiero que me construyas aquí en el desierto con madera y con cortinas el lugar. Te voy a decir cómo, pero eso sí me lo tienes que hacer como yo diga. Ahí yo voy a habitar en medio de mi pueblo. Entonces, primera conexión, Él tiene un deseo de habitar con su pueblo. Y ese es el propósito de mi enseñanza. Y viene la segunda frase que me impactó ayer tan poderosamente. ¿Qué conectó con la adoración? ¿Quiénes se conectaron al Shabbat de anoche con los hermanos Hernández? ¿Percibieron la adoración? Una adoración poderosísima. ¿Qué conectó? Yo no le dije nada a ellos. Ayer en la mañana, no, sí, ayer, venía una frase a mi mente y me quebranté en el patio de mi casa dándole gracias al que es la fuente de todo recurso, la fuente de todo bienestar, la fuente de todo. Esa era mi frase. Padre, gracias por permitirme estar conectado con la fuente de todo. Tú eres la fuente de todo recurso, necesidad, sanidad. Tú eres la fuente y tengo el privilegio de estar conectado con la fuente. Y yo le daba gracias al Eterno, y anoche usted puede volver a verificar el video. En esa adoración espontánea pronunciaban las palabras, yo estaba postrado y decían: tú eres la fuente, tú eres la fuente, tú eres la fuente. Y cuando usted tiene esa conciencia de que nuestro Elohim es una fuente, y la palabra fuente está conectado con el fluir. Una fuente es para que, y usted está conectado con la fuente. ¿Qué? De lo que usted necesita. ¿Qué necesita? Porque usted está conectado con esa fuente. Conocemos este diseño y la forma de este diseño bajo características específicas. Esta es una representación, dirían en mi pueblo, mano alzada, un borradorcito, así muy artesanal, con palitos. Yo me gozaba porque como Dios se manifiesta en las cosas humildes, Él puede ser todo lo ostentoso posible porque Él puede, Él es la fuente de toda riqueza, pero se deleita en lo simple y en lo básico y en lo que se hace con amor. Y toda la familia Higuita trabajó esta semana palito por palito, ladrillito por ladrillito. Lo cortó, lo pulió, lo pintó, lo colgó, lo secó, lo llenó, lo tapó. Y hoy vino y lo armó. Bueno, Roxana ahí nos ayudó con unos trazos de ingeniería y cositas así, pero fue un trabajo de toda la semana con mucho amor para esta enseñanza. Es algo que el Padre venía trabajando en mi mente. Yo escribo las enseñanzas en la mente por días. Por días. Se van diseñando. Tiene leyes, no se puede hacer de cualquier manera. Si usted analiza un poquito y dice, sí, cumple con, sí, está creíble, pero tiene leyes. Ezequiel 43, por favor. Ezequiel 43. Las leyes de la casa. ¿Cuál casa? La casa de la presencia de Dios. Ezequiel 43. Cuando lo tengan, me dicen amén y se van para el versículo 10. Tú, oh hijo de hombre, muestra esta casa a la casa de Israel, para que se avergüencen de sus iniquidades y midan con exactitud el diseño y se avergüencen de todo lo que han hecho. Hazle entender la forma de la casa, sus salidas y sus entradas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones,
y todas sus leyes, descríbela delante de sus ojos, para que guarden todos sus reglamentos y los pongan por obra. Esta es la ley de la casa. No es cualquier casa, es una casa que tiene unas especificaciones, que establece un propósito y que al entender las especificaciones y el propósito pareciera que revelara que aún en la connotación de cercanía nuestra a esa casa nos revelaran nuestras faltas, lo mal que hacemos, lo mal que nos comportamos. Tiene ese poder, tiene ese poder. Como cuando te dicen que el poder de la Biblia es que ella te lee a ti. Nosotros leemos todos los libros, pero el único libro que nos lee a nosotros es la Biblia. Nosotros estamos leyendo el libro y al último empezamos a decir, ¿y este libro cómo es supuesto de mí? Pues lo mismo pasa con la casa de la presencia. Ahí habita la presencia y parece que estuviéramos mirando diferentes cosas de la casa, pero empieza a revelarme cosas de mi vida. Porque a donde está la presencia de Dios hay luz, y lo que está mal se nota. En la presencia de Dios lo que está al revés se nota, lo que no concuerda se nota. Cuando usted está en la presencia de Dios, Él te habla, Él te dice, así no es, así no se vive en mi casa, así no se hace en mi casa, así no se manifiesta mi presencia en la casa. Amén. Algo tan importante como lo es esa casa, o como lo fue esa casa, ¿por qué fue destruida? ¿Por qué fue destruida? Primero, vamos a Éxodo y anhelamos oír las palabras del Eterno, decir, yo quiero habitar en medio de mi pueblo. ¡Ah, qué maravilla! Luego escuchamos las palabras de David y dice David, yo quiero que Él tenga su lugar porque Él es nuestro Dios, Él tiene que estar en un mejor lugar que yo, que soy el rey. Yo no me conformo con verlo metido entre cortinas. ¿Por qué si ese lugar tan especial, con tanto propósito en la vida de su pueblo? Porque si hay algo que tiene propósito en la vida del pueblo es el Beit Hamikdash. Todo gira en torno a esa casa, lugar de la presencia divina. ¿Por qué fue destruido? ¿Por qué fue destruido? Y nada pasa en la historia bíblica como un accidente. Todo está planeado de una manera tan brutal que cuando tú lo descubres, dice, Padre, tú rebasas cualquier pensamiento humano. Tú eres magnífico. ¿Cómo te glorificas en los que no piensan en ti? Queriendo acercar a los que no te conocen. Estableciendo la bendición sobre todos aquellos que ni la piden ni la solicitan, pero ahí estás tú. Vaya conmigo a Isaías 56 y notemos tales propósitos del Eterno con la casa. Porque si estamos hablando de Isaías, todavía el modelo de Beit Hamikdash estaba claro en la mente del pueblo. Ellos ya sabían que había habido un Mishkan, que había habido un primer templo, que había sido removido en esa época, pero que iba a volver a ser levantado. Todas esas cosas. O sea, el concepto del templo era tradicionalmente fundamental en su vida. Yo les he dicho que el templo para el pueblo de Dios era como el celular para nosotros. Aquí estaba todo el sistema de desarrollo de vida de nosotros hoy, el banco, el email, las comunicaciones, los chats de los negocios, el chat familiar, todo está aquí. Pues hágase de cuenta que ese era el celular de aquella época. Ellos cualquier necesidad que tenían que venir a hundir la aplicación para poderse conectar con la fuente. Aquí. Lo mismo que usted llega a sentir
cuando sale de la casa y a las 5 cuadras en pleno tráfico se acuerda que fue el teléfono. Era el sentimiento que ellos tenían cuando no podían asistir al templo, no había forma, no sé. Más o menos, no estoy diciendo que así sea, pero tiene un sentido de importancia de que de lo que se ejecutaba aquí dependía la vida del pueblo. Porque al Padre le plació establecer su presencia en ese lugar. Al punto que Salomón, que fue el que lo construyó, pensando en todos los que estaban en la dispersión y lejos de Jerusalén y lejos de Israel, decía: Padre, yo ya te hice la casa, pero yo te suplico que ese lugar tan especial sea también un referente para los que están lejos. Y si hay alguien de tu pueblo que sufre, que tiene hambre, que no ha llovido, que está en guerra, pero si esa persona gira hacia esta casa y mira hacia el lugar donde hemos puesto tu morada y ora y busca tu presencia, tú lo oirás desde los cielos y tú pelearás su causa. Entonces, por eso a veces les decimos: giremos hacia el este, como en la representación de que allá está la morada, pero es simplemente representativo. Y hoy se va a dar cuenta que no hay que girar para ninguna parte. No hay que girar para ninguna parte ya. Lo hacemos porque como somos un pueblo bíblico y tenemos una connotación, y sí entendemos que allá está el monte Moriah y ahí está la piedra donde pasaron muchas cosas, y en ese lugar se va a volver a establecer un poder y una autoridad. Eso lo sabemos. Pero ya no hay que girar. Ya no hay que voltear. Si lo hacemos es por un concepto netamente simbólico, litúrgico, bonito, para que el nuevo, cuando le diga voltee, y el nuevo voltee, y esto es porque voltean para acá, les dejamos la inquietud. ¿Y eso es porque voltearon? Pedagógico, muchas cosas. Vamos a Isaías 56 para que veamos un propósito precioso de la casa de la presencia. Y es un propósito que atañe directamente a ti. Cómo Dios pensó en nosotros. Cómo el Eterno preorganizó todo por amor a ti, por amor a mí. Versículo 3. Y el hijo de tierra extraña, y los venezolanos y los colombianos y los cubanos y los hondureños y los de Costa Rica, los ticos, los pura vida, los salvadoreños, todos esos hijos de tierras extrañas que se unen a Yud-Hei Vah-Hei, no hablen diciendo: de seguro Yud-Hei Vah-Hei me excluirá de su pueblo, me va a sacar así como esos pescados que no sirven. Él no me va a excluir. Ni diga el eunuco: árbol seco soy, porque así dice Yud-Hei Vah-Hei a los eunucos que guardan mis sábados. O con esto. Ya, primera identificación. Levanta la mano el que cree en Yeshua. Todos pasamos por ahí, así ya hemos pasado por el catolicismo, creemos en Jesucristo, ¿cierto? Bendito el Señor. Y ahora guardamos sus, el patrón divino, la fe en Yeshua y guardar los mandamientos. Que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto. ¿Cuál es el pacto? Diga conmigo: Torah. Son fieles a mi Torah, a mis mandamientos, son fieles. ¿Qué tanto? Rigor y madurez. Rigor y madurez. Es tu desafío. Tú eres el que escoge, tú tienes el libre albedrío. Aquí dice: y escogen lo que me agrada. Tú escoges hacer y fungir en la tarea que Dios te pone de obediencia. Ya verás tú cómo lo haces. Él sabe. Les daré
cabida en mi casa. Espérate. Les daré cabida en mi casa. Una casa que yo no construí. Pero yo les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros. Un nombre mejor que el de hijos e hijas. Memorial perpetuo que no será cortado. Puedes capitalizarlo aquí adentro en tu pecho. Con una certeza de que es su palabra. Golpea el pecho. Pensó en mí. Cuando hizo esa casa, Él pensó en mí. Y a los extranjeros que se unen a Yud-Heh Vah-Heh para servirlo, para amar el nombre de Yud-Heh Vah-Heh y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto. Haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque para todos los pueblos mi casa será llamada casa de oración. Tremendo propósito el que tenía esa estructura. Tremenda. Cuando dio el pacto en el Sinaí, dijo: yo este pacto que les estoy entregando a ustedes que están hoy parados delante de mí, no solamente hago este pacto con ustedes que están parados aquí delante de mí, sino que también lo hago con los que hoy no están parados aquí delante de mí. Tú y yo. 3.300 años atrás, 3.400 años hace pacto con nosotros. Y hoy nos dice que cuando hizo esa casa, pensó en nosotros, extranjeros de casa extraña, de nación extraña, podíamos llegar a ser parte de esa casa. Gloria al Rey por esa voz. Aleluya. Gloria al Rey por esa voz. Vuelva a leer el versículo 5 que impacta tan potentemente en la forma en que estoy contando la historia. Porque hemos leído muchas veces este pasaje. Les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros. Un nombre mejor que el de hijos e hijas. Memorial perpetuo que no será cortado. Como diciéndote, de toda esa red, son ustedes los mejores pescados que tengo. Los más grandes, los más gordos, los más bonitos. Eso es lo que está diciendo. Yo no los voy a desechar porque son lo más yeshurum que tengo, lo más gordito que tengo. Sí, el Padre me ha regalado unas cositas maravillosas. Pero entonces viene aquí la gran pregunta: pastor, pero ya no existe, ya no está, y los palitos representan, esa casa ya no está. Why? Se me sale ese inglés a mí, pero fluido. Why? Resulta que cuando el Mesías viene, tiene unos encuentros en esa casa violentos. El hombre llegó a esa casa y llegó el dueño de la casa. Llegó el dueño de la casa. Vaya conmigo por favor a Marcos 11 y vuelvo y le repito que los versículos se los estoy dando de acuerdo a la historia que Dios puso en mi corazón para que hablemos de esta casa y de la restauración de todas las casas de Israel. Marcos 11, versículos del 15 al 18. Y pongámosle cuidado a cada palabra. Prestemos atención a las declaraciones con las cuales aquí la escritura se expresa. ¿Lo tienen? Marcos 11:15. Y llegan a Jerusalén
y entrando en el templo. Esa es la forma de traducir del Nuevo Testamento, templo. Pero templo, cuando analizamos la palabra templo, es muy genérica. Existen templos mahometanos, budistas. Templo es algún centro cualquiera donde se adora cualquier cosa y no. El término ahí es Beit Hamikdash. Llegaron a la casa de la presencia ¿de quién? De Yud Hei Vahei. Y por eso quiero ser celoso de la manera en que cuento y anhelo que usted me reciba la historia, para que sea impactado por lo que el Padre pone en mi corazón. Y comenzó a echar afuera otra vez a los que vendían y a los que compraban en el templo. A los que vendían y compraban en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas. Ahora, ¿qué era un cambista? ¿Qué era un cambista? El que cogía las monedas de otro país y las ponía en el rubro del templo para que esa persona pudiera dar sus diezmos y sus ofrendas en efectivo, en dinero, ¿ok? Ese era el tipo de cambista. Como cuando usted llega a un aeropuerto y ahí aparece exchange. Es que estoy fluyendo de una manera. Y usted cambia sus dolaritos por pesos o por euros para poder. No es un término negativo. Eran necesarias esas personas, pero no era correcto como estaban actuando esas personas. Era necesario para poder cumplir con algo que se hacía allí. Y los asientos de los que vendían las palomas. ¿Por qué vendían palomas? Era una ofrenda. Entonces, en vez de viajar desde Turquía, desde por allá, con 20 palomas, hombre, véndalas y voy y las compro allá. ¿Me siguen? O sea, no es mala la función, era cómo estaban haciendo la función. Y no permitía que nadie transportara objetos a través del templo. Es un mercado. ¿Cuál mercado? Y les enseñaba y les decía, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Ojo que ahí estaba hablándole a los del momento, a los que tenían eran los managers del lugar, judíos, y les dice, no, esta casa fue construida para que en esta casa se vuelva casa de oración para todas las naciones. Esto no es solamente para ustedes. Esto no lo diseñé exclusivamente para ustedes. Esta era casa de oración para todas las naciones. Ojo que esto es importante porque ya empezamos a encontrar una razón por la cual había que desbaratarlo. Porque los managers se habían vuelto owner, dueños. ¿Lo dije bien? Owner. Estoy fluyendo, Padre, gracias. Pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Cueva de ladrones. ¿Por qué me vas a cambiar esta monedita en tanto si tú sabes que vale tanto y esta es la casa de Dios? ¿Por qué te aprovechas de que yo soy un extranjero y me cobras esto? ¿Ah? ¿Por qué haces esto conmigo? Y lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas, los que se volvieron dueños de lo que no era de ellos, porque ellos solamente fueron puestos para administrar lo que iba a ser casa de oración para todas las naciones. No es que somos pues tan sabios y no leímos en el libro de Isaías que era para todas las naciones. Y buscaban cómo acabar con él. Ay, qué tan lindos.
mi hijo nos va a dañar el negocio, vea. Hay que vea, nos va a dañar el negocio. Ese era el problema. Bien interesante porque el deseo de ellos era tomar control de ese lugar a costas de la vida de ese si era necesario. Aquí vienen muchas conexiones proféticas. Pues todo el pueblo estaba maravillado con su doctrina. Bueno, ¿cómo acabar con él? Porque le temían, o sea, había un temor con respecto a la autoridad de este hombre que hablaba y hacía esas cosas ahí, porque todo el pueblo estaba maravillado con su doctrina. O sea, lo que le está enseñando es pesado y es la verdad. Todo esto sucedía en la casa de la presencia, normalmente le decimos el templo, lo queremos comparar con este lugar, esta es la iglesia, no. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Aquí esto se parece más a una sinagoga de acuerdo a lo escrito, lugar donde se estudia la Torah. ¿Ok? Pero hay gente que dice, no, este es el templo de Dios. Este no es el templo de Dios. Esto es una bodega, este grupo de bodegas. Y especialmente analizamos la motivación que tenían estas personas para hacer lo que hacían en esa casa. En esa casa. ¿Cuál es la motivación? Donde habita la presencia de Dios, de hacer lo que tú no tienes que hacer en la casa donde habita la presencia de Dios. Y pues definitivamente ver el corazón del liderazgo que había ahí es triste. Ver el corazón del liderazgo. Porque si son los líderes tienen ese modelo de pensamiento. En Juan capítulo 2 lo expresa con mayor crudeza. Juan 2, versículos del 13 al 16. Juan 2, del 13 al 16. Y aquí, como esta Biblia ya tiene más de 6, 7 años, aquí nos pasó algo en el 2020 poderoso, cuando yo leí este pasaje. Ahorita lo vamos a ver. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y Yeshua subió a Jerusalén y halló en el templo a los que venden bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Entonces, Juan está mostrando todo el business completo. Ahora, cuando Yeshua fue a los 12 años, ¿habló en términos comerciales? Sí. Es necesario que me ocupe los negocios de mi padre. Ahí se hacían negocios, pero eran negocios que debían ser sacrosantos. ¿Ok? No en lo que Mashiach encontró. ¿Una cueva de qué? O sea, se hacían transacciones, sí, definitivo. Definitivo. Pero cuando Yeshua vino encontró fue ladrones administrando el lugar de la presencia de Dios. Ladrones. Y esto es importante. Esto es importante. Y haciendo un azote de cuerdas. Ojo que aquí esta parte es tremenda. ¿Qué hizo? Un azote de cuerdas. Él dijo, espérate que lo voy a agarrar duro. Y se fue y cogió cable, cuero y les voy a dar bien duro. Y él mismo hizo el azote de cuerdas. Al ladito hay una palabra que puse en el 2020. Virus. En el 2020 nosotros éramos así. Y los ministerios cristianos eran así. Y vino el azote que hizo el Eterno. Y los ministerios se hicieron así. Y la casa de Israel floreció. Por eso le puse virus, es un azote. Y cerró iglesias, y cerró templos, y cerró congregaciones. Y nosotros también. Pero por la internet esto floreció. Nosotros somos productos del azote. Del azote. Vino el azote
y definió quiénes eran los que estaban correctos y quiénes estaban incorrectos, y cambió la posición de las cosas. Y empezó a florecer un mensaje que tenía el propósito profético de este tiempo: los que guardan los mandamientos de Elohim y mantienen la fe en Yeshua Mashiach. Amén. Ese es el despertar potente cuando el Padre, en medio de las circunstancias de azote más fuertes que se recibieron, yo creo que en los últimos siglos, ese plan que hicieron funcionó de una manera tremenda. De que tienen el control, lo tienen, pero por detrás el Eterno permitió que la casa de Israel floreciera de una manera tremenda. Hizo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. ¿A cuántos? Todos van para afuera. Con las ovejas, con los bueyes, y desparramó las mesas de los cambistas y volcó las mesas. Diezmos y ofrendas, eso se volvió. ¿A dónde si no nos podemos reunir? Pero su casa floreció. Lo que Dios respaldó, floreció. Mientras que lo otro tembló y muchos se cerraron, muchos se acabó. Y aquí hay testigos de que no, eso en esa época esa congregación cerró, eso se acabó, eso no sirve. Porque hubo un azote de parte del cielo. Ah, no, olvídate que eso hubo de todo. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Le habían cambiado la función a la casa. Habían vuelto la casa otra cosa para la cual no fue diseñada, porque fue diseñada para que en ella habitara su presencia. Su presencia. Cuando empezamos en Torah, descubrimos la palabra Amakom, el lugar. Amakom, el lugar. Cuando se conectan todas las enseñanzas de la antigüedad y el lugar del monte donde se hacía el sacrificio de Abraham, el lugar donde se durmió Jacob y vio la escalera, era Amakom, el lugar donde se construyó el Beit Hamikdash, la casa de la presencia, la roca donde reposaría la presencia divina. El Macón por excelencia. Existen muchos lugares de adoración, sí, pero para aquel entonces ese era el lugar, y yo considero que sigue siendo lugar importante, sigue siendo el ombligo para mí del universo. Lo aprendí al modelo de lectura judía, sí. De allí depende todo, y allá va a volver la presencia divina. Cuando Él retorne, dice que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y cruzará al monte Moriah. Eso está entendido. Pero ahorita ya no es el lugar de hegemonía. En ese lugar se estableció epicentro de nuestra fe en aquel entonces. Pero ese lugar fue cortado, fue quitado, fue derribado, fue destruido. No quedaría piedra sobre piedra. Muy potente. Mire lo que dice Marcos 13:2. Marcos 13:2. Cuando lo tengan, me dicen amén. Voy a leerlo desde el 1. Y saliendo él del Beit Hamikdash, saliendo él de la casa de la presencia, le dice uno de sus discípulos: maestro, rabí, mira qué piedras y qué edificaciones, por Dios, Dios mío, esa belleza. Y Yeshua le dijo: ¿ves estas grandes edificaciones? De ningún modo será dejada aquí
piedra sobre piedra que no sea derribada. Una declaración del rey, del dueño de la casa. Aquí no va a quedar nada, nada. Y esto es importante porque aquí vuelve a pensar en nosotros. ¿Cómo el derribar esa casa conectaría con la restauración de las casas de su pueblo? ¿Cómo conectó? En Mateo 24:2, muy parecido el pasaje o el equivalente a las mismas palabras. Desde el versículo 1 dice: cuando Yeshua salió del templo y se iba, sus discípulos se acercaron para mostrarle las edificaciones del templo, mas él respondiendo les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, de ningún modo sea dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto se va a acabar porque no era el propósito y la función. Ya estaba decretado. El Rey Eterno dijo: aquí no va a quedar nada. Y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, que lo que había sido establecido como casa de la presencia sería completamente eliminado. En Juan capítulo 2, pero ahora versículo 18 y 19, se expresa. Cuando lo tengan me dicen amén. 18 y 19. Juan 2, después del virus. Intervinieron entonces los judíos y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Respondiendo Yeshua les dijo: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Y aquí empieza la conexión con nosotros. Aquí empieza una conexión. En primera instancia, totalmente espiritual, totalmente espiritual. De ese evento, de esa declaración, pende nuestra salvación. Vuelvo y le leo. Versículo 19. Respondió Yeshua y les dijo: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Claro, cuando vemos la explicación, habló alegóricamente acerca de sí mismo. Y como ustedes tienen tantas ganas de destruir la presencia divina en la tierra, como ustedes tienen tantas ganas de destruir la presencia divina en la tierra, le dijo: queremos, vea, este nos va a acabar con el business, hay que acabar con él. La presencia divina, ustedes la quieren destruir acá en la tierra, en 3 días se vuelve a levantar. Esto es muy hermoso, profundo, bello. Quiero decirles que con la muerte de Yeshua y su resurrección sí hubo un cambio. Sí hubo cambios. El sacrificio de Mashiach estableció algo nuevo, con lo que los administradores de esa casa no contaban. Esa es la novedad para nosotros. La oportunidad que se nos abrió, porque la profecía ya lo decía: esa casa va a ser casa para todas las naciones. ¿Ustedes por qué se apoderaron de ella? No, este es nuestro negocio. No, yo soy el dueño de este negocio. Ustedes no tienen por qué. No, entonces matemos al dueño del negocio y listo. Vamos a Juan 4, 19 al 21. 2 hojitas más adelante, y analicemos este pasaje. Este es el pasaje de la mujer samaritana. Y aquí se dicen unas palabras importantes acerca de el lugar de adoración. Primero, el monte. El monte que se escogió para la adoración era el monte Moriah, ese, donde estaba la explanada del templo. La casa que se escogió para que habitara la presencia y todo el pueblo fuera a adorar era esa, donde estaba el Beit Hamikdash.
Versículo 19. Le dice la mujer: Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Qué está mostrando la mujer samaritana? El monte Gerizim, el monte de las bendiciones. ¿Recuerdan? En Deuteronomio lo vamos a ver, el monte Ebal, el monte Gerizim, el monte de las bendiciones. Está hablando de ese monte que en el área de Samaria, en los tiempos de Jeroboam, cuando se dividió el reino, dijeron: como ya no vamos a ir allá a adorar, pues aquí establezcamos nuestro centro de adoración en este monte, porque aquí adoró nuestro padre Jacob. Estamos hablando de la misma familia, estamos hablando de familia, problema de familia. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén donde está el lugar donde es necesario adorar. Yeshua le dijo: mujer, vuelve el sueño, mujer, chiquitita, enferma, casi que desbaratada. Y luego revive la mujer, crece la mujer, se fortalece la mujer y es puesta en una cama amplia, ancha y cómoda, sana. Le dice: mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Voy a romper con la hegemonía de esta casa y ampliaré el lugar de adoración donde habite mi presencia, y la regaré por los 4 rincones de la tierra. ¿En dónde habitará entonces hoy la presencia de Dios? En casas restauradas. Casas restauradas. Volvamos a Isaías 56. Volvamos a Isaías 56, porque la profecía estaba clara y hoy aplica para nosotros esa profecía. Isaías 56. Ahí están los pescados que cumplen con las funciones claras de ser cuidados de manera especial por el Eterno, porque cumplen con escama y aletas. Tienen las 2 características que se necesitan de estos pescados. En el versículo 4 dice: porque así dice Yud-Heh Vah-Heh a los eunucos que guardan mis sábados. Eunucos, yo me ponía a pensar, eunuco, claro, no necesariamente es un castrado, es amputado de miembro, pero yo lo veía relacionado no con la amputación física del miembro, sino la abstinencia, la ignorancia, el robo y el alejamiento de que esos hombres se circuncidaran. Pilas con eso. Es lo que vino a mi mente, por eso les cuento mi historia y lo que Dios está poniendo en mi corazón. Estos eunucos no necesariamente eran hombres sin miembro, eran hombres que no habían recibido la señal del pacto, la circuncisión. Esto es importante porque los hombres de la casa de Israel deben estar circuncidados. Muy importante eso. Pronto, así como estoy aprendiendo inglés, aprenderé a... Perdón, sigamos. Tiene que ser un Moel establecido por... No va a hacer lo de Séfora. Saca esa piedra que nos van a matar. ¡Fum! No. Pero se me venía a mí a la mente ese concepto. ¿Quiénes son estos que no están circuncidados y ahora están guardando mi Shabbat? No son árboles secos para los que antes juzgaban como dueños del territorio y dueños de la presencia. No, espérate. Les voy a dar nombres mejores que de los administradores de mi casa. Serán columnas de mi casa. Y esto es importante.
que sean fieles a mi Torá. ¿Qué es Torá? Mandamientos. ¿Cuántos? Todos los que podamos guardar. Los que estén aptos para guardar, guardémoslo. Guardémoslo. Ah, claro, vengamos a un consenso. Busque sabiduría, pastor. Tengo una tierra en tal parte. Estos efectos me asustan a veces cuando yo hablo, Padre de la Gloria. ¿Y será que esta tierra puede guardar el Shemitah? No sé, oremos, busquemos, porque Shemitah es dejar descansar la tierra en Jerusalén, en Israel, no necesariamente afuera, pero si tú quieres y tienes la posibilidad, pues científicamente lo que estás haciendo es nutriéndola, hazlo. O sea, ¿qué puedes hacer para agradar al Eterno de acuerdo a el conocimiento que tienes de la palabra y cómo tú ahora, como nuevo administrador de una casa de la presencia de Elohim, ejecutas lo tuyo? Por eso usted no se puede meter a... yo fui ayer al Shabbat y bendigo y felicito la vida del hermano Dani Hernández, que llegó y dijo, no, yo estoy aquí al frente, yo soy el que, usted es un invitado, pastor, y yo me senté rico allá en un mueble, en un rincón, y me puse, fue a adorar, no me tocó hacer nada, disfrutar del momento. ¿Por qué? Porque el sacerdote de esa casa estaba ahí en su territorio, en una casa restaurada, guardando Shabbat. Yo fui invitado a un Beit Hamikdash, a una casa de la presencia de Adonai, donde estaban los sacerdotes Hernández, y allá se guardó un tiempo precioso y yo fui alimentado espiritualmente de una manera poderosa. A eso se refiere la restauración de las casas. Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vamos al Shema, amados. Deuteronomio 6:4, que pertenece a la paracha de esta semana que viene. Y aquí es donde viene la conexión física de las casas restauradas. Escuche bien. Deuteronomio 6:4, ¿lo tienen? Oye pues Israel, oye Israel, Yuhei Bajei nuestro Elohim, Yuhei Bajei uno es, y amarás a Yuhei Bajei tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón. ¿Dónde? Sobre tu corazón. ¿Qué hizo Yeshua cuando resucitó y nos dio su espíritu? Nos hizo templos de su santa presencia. Y las inculcarás a tus hijos. ¿Dónde viven tus hijos? En tu casa. Tus hijos no viven en tu corazón, viven en tu casa, en una casa restaurada de Israel. Y hablarás de ella cuando estés en tu casa, invitándonos a entender que ahora nuestras casas son ese espacio sagrado que Dios nos ha dejado para que allí habite su presencia también. Andando por el camino, al acostarte y al levantarte, ¿dónde duermes? ¿Dónde te acuestas y dónde? En tu casa. Las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las leerás. Mantendrás esta información atada a tus manos y tus ojos ahí, estableciendo en tu templo, tu casa, tu hogar, una casa de la presencia de Dios. ¿Y cómo se conecta? Amados, en el último versículo dice: y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas.
La mezuzá es el conector de que ahora esas piedras que se esparcieron y no quedó piedra sobre piedra, se regarían por los 4 rincones de la tierra. Y en cada casa y en cada hogar se restauraría la presencia divina. Y este sacerdote, un hombre con la capacidad y el amor de inculcarle a sus hijos y a su familia la presencia divina en sus vidas. La mezuzá no es cualquier mandamiento. La mezuzá no es un adorno. No. La mezuzá es lo que nos conecta con la casa de la presencia. Porque ahora mi casa es una casa de la presencia de Dios donde quiera que yo viva. ¿Qué hace un judío? Dáselo fuerte al rey. ¿Qué hace un judío apenas llega? ¿Qué es lo que primero establece? Mezuzá. Esta casa ahora es separada para la presencia de Dios. Y cuando se va, saca todo. ¿Y qué es lo último que se lleva? La mezuzá. Porque ahora cambio mi lugar donde habitará la presencia. Y llega a ese lugar y no baja nada del camión hasta que no pone la mezuzá y separa ese lugar para la presencia de Dios. Lo marca. Amén, amén. Y vino la idea del carpintero. Yo soy hijo de un carpintero, Yeshua Hanesrit, Jesús de Nazaret. Y me puse con mi familia, palito por palito, a hacerme su soto. Tienen adentro el pergamino con Deuteronomio 6:4, los huequitos para que se pegue en la puerta, la Shim, el fuego de Dios. Y mientras que suena esta preciosa canción, quiero que cada líder de hogar no es de plata ni de oro. Algún día el Padre les dará de plata, de oro, pero fueron hechas con amor por la familia Higuita, para que cada uno de ustedes sepa cuando la ponga en su casa, en el lugar específico de su casa, que su casa es una casa restaurada para la gloria de Dios. Y que usted va a cumplir con el propósito de mantener viva la presencia de Elohim en esa casa. Es un mandamiento como los tzitziyot. Entonces yo quiero que cada uno venga y desmantele y coja su mezuzá, una por casa. Una por casa. Volumen, por favor. Y pensemos. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo. Súbele, por favor. Yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte en verdad. Que cada casa se vuelva un centro de adoración. Adorar al santo lugar. Que tu hogar sea un lugar santo. Perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar a adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. Que el amor de Dios sea lo que fluye en cada hogar, en cada casa restaurada.
Para la gloria de Elohim. Para la gloria de nuestro Redentor. Sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte en verdad yo quiero entrar. Adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo quiero entrar, adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. Si nosotros no hacemos de nuestro hogar el lugar correcto de adoración, si nosotros no hacemos de ese espacio que Dios nos dio un gobierno donde la gloria de Dios se manifieste, siempre voy a estar luchando y peleando para sostenerlo. Pero cuando la presencia de Dios habita en ese lugar, allí fluye todo. Está su presencia, no puede faltar nada porque Él es fuente inagotable de. Fuente inagotable de. Y esto es importante que cuando ustedes pongan la mezuzá, que ustedes entiendan que lo están haciendo con un compromiso de que la presencia de Elohim va a habitar en esa casa, no porque le puso la mezuzá. La mezuzá es el conector con el mandamiento. Es porque usted como sacerdote y como administrador de esa casa, usted va a hacer lo que le toca hacer. Vivir y mantener la presencia divina en ese lugar. Tenemos dos altares, recuerden. La mesa de comedor. Ese es el altar de Shabbat. Resulta que el altar en el Beit Hamikdash mantenía algo que se llamaba el sacrificio continuo. Continuo. Es decir, en ese lugar no podía faltar el sacrificio de las 9 y de las 3 de la tarde. No podía faltar. Era un sacrificio continuo. En el altar de Shabbat no puede haber espacio sin Shabbat. No tiene razón de ser porque ese es un altar para Shabbat. Claro, a no ser que te invitaron a otra casa, estás en otra mesa de Shabbat, pero estás guardando el Shabbat. Primer altar. Segundo altar, la alcoba matrimonial. La alcoba matrimonial representa el altar del lugar santísimo. Allí solamente puede entrar un sacerdote y ir a ese altar con un corazón limpio, puro hacia su esposa, porque si no el sacerdote muere. El sacerdote muere. Y un sacerdote muerto en un hogar, catástrofe. Catástrofe.
salud, financieramente. Abres las puertas para que cualquier cosa suceda. Y eso es importante, que cuidemos de nuestro hogar. Amén.